Capítulo 161. La masacre. Situ-Yu se encontraba de pie en su gran lanzadera voladora, con el corazón mezclado de amargura y alegría. Abajo, la bulliciosa multitud de la prefectura de Lixia los observaba, causándole incomodidad y agitación. Al igual que hace décadas, cuando la puerta Tang dorada invadió el estanque azul para masacrar mortales para fabricar artefactos, Situ-Yu no se deleitó con la invasión como lo habían hecho sus hermanos de clan en aquel entonces. Comprendió que no se trataba de un trato, sino de una exigencia de la secta del estanque azul, lo que hacía que esta misión fuera peligrosamente arriesgada. Y, francamente, por eso la puerta lo había elegido a él, el menos valorado entre los descendientes ilegítimos del reino de la respiración embrionaria, para esta tarea. La puerta dorada Tang puede parecer prestigiosa, pero estaba controlada esencialmente por la familia Situ. A medida que los cultivadores alcanzaban reinos superiores, sus descendientes tenían más probabilidades de nacer con un orificio espiritual, lo que inevitablemente conducía a que la secta estuviera dominada por una sola familia, como la secta del estanque azul por la familia Chi y la secta pluma dorada por la familia Sang. Los forasteros que se unían a la secta eventualmente servirían a estas familias. Cuando la puerta Tang dorada perdió su pilar después de la muerte de un cultivador de etapa intermedia del reino de la mansión púrpura, la rama de Situ-Yu, que tenía vínculos matrimoniales con la secta del estanque azul, ascendió naturalmente al poder. Su hermano de clan, Situ-Ji, quien había masacrado a miles, había sufrido un destino sombrío, lo que hizo que Situ-Yu desconfiara de las profundas aguas que rodeaban las invasiones. Sabía que cualquier implicación probablemente significaría la perdición. Por lo tanto, con sentimientos encontrados, se embarcó en esta misión. Ahora, como vasallos de la secta Estanque Azul, a la familia Situ se le ordenó atacar las 5 prefecturas del Estanque Azul. Situ-Yu, sin tener claro por qué la secta del Estanque Azul de repente comenzó a masacrar a sus propios súbditos, dirigió obedientemente a su equipo hacia el sur. ¡Qué ridículo! Solo soy un cultivador del reino de la respiración embrionaria, pero esperan que lidere a unos pocos cultivadores y para saquear la prefectura de Lixia, custodiada por un clan del establecimiento de la fundación. La mente de Situ-Yu era un torbellino de pensamientos hasta que una revelación lo golpeó. Ya veo. Ahora lo entiendo. Parece que un cultivador del reino de la mansión púrpura de la secta del estanque azul está a punto de morir. La secta del estanque azul está aterrorizada. Hermano. Un cultivador de llamó a Situ-Yu, devolviéndolo a la realidad. Rápidamente invocó su sable largo rojo sangre, un artefacto de arma del reino del establecimiento de la fundación con la sangre de más de 100.000 mortales. Después de este sacrificio, su número de muertes podría incluso rivalizar con los artefactos de arma de mayor rango de la secta del estanque azul. Activando el sable, Situ-Yu desató un torrente de luz de sable rojo sangre. Miles de luces sangrientas danzaron en el aire, aparentemente conscientes, mientras se abalanzaban sobre los mortales de la prefectura de Lixia como pájaros, anunciando el comienzo de la masacre. «Tío del clan», gritó Xiao Ruyu mientras se acercaba a Xiao Zhongling con urgencia. «Debemos actuar con rapidez. La prefectura de Lixia alberga a decenas de miles de mortales y a miles de descendientes comunes de nuestra familia Xiao. Los atacantes son solo una docena de cultivadores de Yi. No podemos permitir que sigan con esta masacre». «Espera un poco más», respondió Xiao Zhongling mientras negaba con la cabeza, observando fríamente las siluetas de los cultivadores y en el cielo sobre ellos. «No es tan sencillo. La gente de la secta Estanque Azul debe estar observando desde la barrera. Esta es una trampa para atraer a nuestros cultivadores del reino del establecimiento de la fundación a la acción, con el objetivo de rodearlos por completo y provocar una masacre. Chi Wei no vivirá mucho más. Y no podemos arruinar el gran plan de nuestro antepasado». La expresión de Xiao Ruyu se puso rígida cuando escuchó esto. Hablamos de las vidas de cientos de miles de mortales que han servido a la familia Xiao durante generaciones. ¿Cómo podemos ignorarlos y dejar que la puerta dorada Tang los convierta en artefactos de arma? Su voz era dura y dolorida. «Lo sé perfectamente», dijo Xiao Zhongling, con cierta ira, alzando la voz a su subalterno. Apretando los dientes, continuó. «Pero nuestra familia Xiao lleva más de 300 años esperando. Por fin tenemos un talento prodigioso como Shutino, nuestro antepasado, quien rompió la alianza de las 3 familias y tomó el control de toda la prefectura de Lixia. Ahora, a solo una década de liberarnos de la secta del estanque azul y establecernos como un clan inmortal de la mansión púrpura, precipitadamente,
¿Cómo podemos permitirnos actuar? Xiao Zhongling siguió hablando, casi como si intentara convencerse a sí mismo. ¿No temes que Qi Wei esté esperando en la puerta de la montaña, listo para atraparnos en cuanto actuemos impulsivamente, obligando a nuestro antepasado a intervenir y, en última instancia, provocando la aniquilación de nuestro cultivador del reino de la mansión púrpura, ganado con tanto esfuerzo? Al final, no solo los mortales serían sacrificados, sino que nuestra familia Xiao también podría ser destruida. Xiao Ruyu permaneció en silencio, sin pronunciar palabra. Xiao Zhongling lo miró con severidad y continuó con dureza. En cuanto Qi Wei muera, la secta del estanque azul ya no tendrá el poder de asediar a nuestro antepasado. Todo habrá valido la pena. Para establecer nuestro propio territorio, y quizás, en unas décadas, tomar la prefectura de Milin en el lago Mirada de Luna. Con el lago y el monte Dalí a nuestro lado, nuestra familia Xiao no tendrá más preocupaciones. Xiao Ruyu no volvió a pronunciar palabra. Junto con Xiao Zhongling, presenciaron la horrible escena bajo la montaña. Era un infierno, con gritos y llantos de angustia resonando fuera de la formación. Los dientes de Xiao Ruyu castañetearon de ira. No tardó en volver a hablar, con la voz llena de angustia y dolor. Siempre he despreciado a la Puerta Dorada Tang y a la secta del Estanque Azul por sus actos despreciables. Pero ahora, viendo a nuestra familia Xiao, no somos mejores. Xiao Zhongling se sintió ligeramente conmocionado por estas palabras. Su expresión era compleja al mirarlo y dijo en voz baja: si buscas pureza, solo podrás encontrarla en cuentos e historias. Quizás encuentres una o dos allí. No te dejes engañar por el sol deslumbrante. No hay nada verdaderamente puro en este mundo. Li Xuanfeng emergió de su cueva, con el arco largo de la Edad de Oro en su mano brillando bajo el sol. Saludado por Li Xuanxuan, Li Xuanfeng se rió de buena gana. Parece que te has estado cultivando mucho durante mis 5 años de reclusión. Ya estás cerca de la cima del reino de la respiración embrionaria. Jaja, pero sigo sin poder competir contigo, respondió Li Xuanxuan con alegría. Él también había progresado rápidamente en estos 5 años. No solo había condensado el 6º chakra final del reino de la respiración embrionaria, sino que también estaba alcanzando su máximo potencial. ¿Cómo va tu técnica con el arco?, preguntó Li Xuanxuan. Li Xuanfeng, con una sonrisa alegre, entregó una tablilla de jade y declaró con orgullo: esta es la técnica del arco dorado astral. Aunque es bastante compleja, dominarla por completo significa heredar al menos el 70% de mi verdadero legado. Excelente, elogió Li Xuanxuan mientras aceptaba la preciosa pieza de jade y la guardaba con cuidado en el bolsillo de su pecho, con la intención de guardarla en la cueva de piedra para su custodia. Con una sonrisa radiante, dijo: siéntate un momento. Iré a llamar a nuestro segundo tío. Li Xuanfeng asintió levemente. Su bigote le daba un aspecto más maduro. Sentado en un taburete, bebió su té a grandes tragos, sintiéndose inquieto. «Qué extraño», dijo Li Xuanfeng, dejando su tazón de té. De repente pensó en Jian Yunu y murmuró para sí: en cualquier caso, debería traer a esa mujer de vuelta a casa. No es fácil para un cultivador de tener hijos. Esperar a que se embarace puede ser eterno, y dejarla afuera todo el tiempo tampoco está bien. Independientemente de cómo reaccionen el segundo tío y los demás, tendré que hacer todo lo posible y explicarles. Fenger, gritó Li Tonya mientras descendía frente al patio antes de entrar tranquilamente. Los ojos de Li Xuanfeng se iluminaron y rápidamente se puso de pie, ahuecando su puño respetuosamente. Felicitaciones al segundo tío por haber alcanzado la 7ª capa celestial del reino de cultivo y... Li Tonya, con su aura que ya emanaba la 7ª capa celestial del reino de cultivo e incluso rebosaba de verdadera esencia, indicó que había logrado abrirse paso hacía 1 o 2 años. Simplemente asintió y tomó asiento. Aceptó el tazón de té y sonrió. ¿Has mejorado tu técnica con el arco?, preguntó. Claro que sí, respondió Li Xuanfeng sonriendo con orgullo y levantando su arco. Hace unos años, mi maestría se limitaba a la agudeza del arco. Ahora, he comprendido por completo su propósito. Sin necesidad de flechas, simplemente tensar y apuntar a los conejos basta para asustarlos y matarlos, mientras que apuntar a las personas puede quebrantar su determinación. Incluso los cultivadores de I, alcanzados por mi intención de flecha sin forma ni color, se verán sumidos en la confusión durante un largo periodo. Y ni hablar de la gente común y del reino de la respiración embrionaria. Aquellos con voluntades más débiles pueden incluso sucumbir a vómitos de sangre y fiebre,
incapaces incluso de volar. «Es tan milagroso», repitió Litonya en voz baja, pues su técnica con el arco le parecía bastante peculiar. Al carecer de conocimientos de arquería, no podía determinar si la maestría actual de Li Xuanfeng era buena o mala, y decidió que tendría que ponerla a prueba en combate real. Al ver que Li Xuanfeng miraba a su alrededor, Litonya preguntó en voz baja: «¿Qué pasa?». Li Xuanfeng negó con la cabeza, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de decir: «Bueno, antes de empezar, perdóname, segundo tío. De hecho, me ha caído bien una chica de la prefectura. Es de origen humilde, así que siempre he dudado en traerla a casa. Ha pasado más de una década. Pensé en traerla de vuelta hoy, para continuar nuestro linaje aquí». Litonya dio un sorbo a su té y respondió: «El amor joven no es un delito. Busca una oportunidad para traerla a casa». Li Xuanfeng, rebosante de alegría, asintió vigorosamente. Aunque inicialmente había planeado demostrar su técnica de arco a Litonya y los demás, ahora estaba demasiado emocionado para hacerlo. Después de despedirse de Litonya, viajó a través del viento hasta la prefectura para buscar a Jian Yunu. Capítulo 162. El pequeño ganso. Li Yuanyu dormitaba a los pies de la cama cuando, de repente, unos fuertes gritos lo despertaron. Se frotó los ojos, pero la habitación estaba llena de una espesa niebla que le impedía ver. «¡Madre!», gritó Li Yuanyu mientras se giraba para mirar, pero descubrió que Jian Yunu, su madre, se había ido. Mirando hacia el cielo extrañamente oscuro, notó una luna brillante. «¡Qué extraño!», murmuró, saliendo por la puerta, pero no encontró suelo bajo sus pies. Se vació y pareció extenderse hacia un vacío eterno. De repente, Li Yuanyu sintió que el collar se le apretaba alrededor del cuello mientras lo jalaban bruscamente hacia arriba y lo arrojaban a una cesta. Al levantar la vista, vio la imponente muralla de la ciudad ante él y se dio cuenta de que ya estaba fuera de la prefectura. El hombre de mediana edad que había visto antes le devolvió la mirada con una sonrisa. Su tez pálida, sus labios rojos como la sangre y sus ojos negros, tan inquietantes, inquietaron profundamente a Li Yuanyu. «Parece que mi hechizo no se ha oxidado demasiado. No puedo secuestrar a otros, pero un niño aún está dentro de mis posibilidades. Tú». El hombre sacó la moneda de cobre del bolsillo del pecho de Li Yuanyu, guardándola con cuidado antes de decir con firmeza: «Ya que tomaste mi moneda, ahora debes seguirme». Li Yuanyu, sorprendido, protestó: «¿Por qué me llevas? Eres un inmortal». «No», respondió bruscamente el hombre, con el rostro contorsionándose de ira inmediatamente ante la mención de un inmortal. «Los llamados inmortales han matado a tu madre. No hables más de ellos». Li Yuanyu parecía como si hubiera sido alcanzado por un rayo, mirando completamente en estado de shock e incredulidad. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». El hombre de mediana edad rió entre dientes con sarcasmo, adelantándose para rozar la puerta de la ciudad con la mano. De repente, un patrón se extendió como ondas de agua, revelando la espantosa escena del patio. Li Yuanyu vislumbró la sangre y gritó de asombro, casi desmayándose. Su carita palideció mortalmente mientras sollozaba. El hombre, impasible ante las lágrimas, dijo con una risita: «Me llamo Jian Boqing, y de ahora en adelante aprenderás hechizos de maldición conmigo». «¿Cómo te llamas?». Li Yuanyu, aún desconfiado de este extraño hombre, se negó a seguirlo y comenzó a llorar con más fuerza. Al ver que Li Yuanyu no paraba de llorar, Jian Boqing lo levantó con una expresión de satisfacción en el rostro. «Entonces supongo que tendrás que tomar mi apellido y llamarte Jian Yan». Li Xuanfeng voló por el camino Guli, notando el resplandor de 5 colores que fluía sobre el pico coronado de nubes como si se hubiera activado una formación. Una sensación de terror lo invadió y pensó: ¿será que alguien se atreve a causar problemas a la familia Xiao? ¿Qué está pasando? Con dudas abrumando su mente, Li Xuanfeng no se detuvo. Observó el camino de la puerta de la ciudad, desierto, con carros volcados, ropa desparramada y diversos alimentos abandonados, mientras caballos y vacas pastaban perezosamente, sin supervisión. Su corazón se hundió mientras volaba sobre las murallas de la ciudad de la prefectura de Lixia, viendo huellas de manos ensangrentadas cubriendo las paredes, como si innumerables personas hubieran intentado escalarlas, solo para caer y reventar sus estómagos, salpicando el suelo con heces y orina manchadas de sangre. No fue difícil encontrar el pequeño patio ubicado en el callejón, especialmente con lo desierta que estaba la ciudad ahora. Al aterrizar frente al patio,
Li Xuanfeng notó un pequeño ganso bordado torcidamente en un trozo de tela que colgaba de la puerta que estaba manchado de sangre, meciéndose en el viento como si estuviera listo para emprender el vuelo. Crujir. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla con cuidado, vio un piececito blanco y tierno en los escalones. Estaba limpiamente cercenado a la altura del tobillo. El corte era suave y preciso. Lo reconoció al instante como el pie que había atrapado y acariciado incontables veces bajo las sábanas. Uno de los dos que una vez había provocado juguetonamente, haciendo que Jian Yunu se sonrojara y lo fulminara con la mirada. Cuando era joven y estaba experimentando los inicios de la pasión, siempre le apretaba los pies y le preguntaba, ¿cómo puede haber algo tan hermoso? Jian Yunu, con su lindo rostro redondo, siempre lo miraba fijamente con sus ojos almendrados mientras giraba la cara tímidamente. Sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada en la cara, los ojos de Li Xuanfeng esquivaron la vista del pie como si estuviera quemado por el fuego, solo para luego ver los intestinos ensangrentados que colgaban de la pared. Cayendo al suelo, recogió el pie como si estuviera en trance y gritó con una voz llena de un dolor agonizante. «¿Eres tú?» Las lágrimas fluían sin control mientras avanzaba, recogiendo dos extremidades lisas que alguna vez fueron los brazos de su amante. Sin embargo, al hacerlo, el pie que sostenía se le cayó de las manos. Lo recogió apresuradamente y continuó adelante. Vio su trasero ensangrentado, su largo cabello negro, mechones de carne que parecían pechos y, finalmente, la mitad del rostro de Jian Yunu, y su ojo almendrado, una vez lindo y redondo. Ese ojo, que una vez estuvo lleno de esperanza, ahora estaba apagado y sin vida. Era como el ojo de un pez muerto, vacío y carente de emoción. Mientras se arrodillaba, aún sosteniendo con delicadeza sus partes desmembradas, el mundo parecía tambalearse ante él. Las figuras del pasado de su padre Li Xianping, del viejo Su y de innumerables personas a quienes apreciaba pasaron ante sus ojos, formando una interminable hilera de figuras que solo evocaban recuerdos dolorosos pero tiernos. Encontrando la mitad inferior de su rostro en un rincón, la recompuso con esmero, con manos temblorosas. Volvió a colocarle los dientes rotos en la boca con cuidado. «Espérame, mi amor», susurró. Y con esto, le cerró los ojos suavemente. Se mordió el labio tan fuerte que sangró. Se inclinó y le dio un beso en los labios fríos. Su sangre tiñó sus pálidos labios de un rubor. Con la voz más dulce que jamás se creyó capaz de pronunciar, murmuró suavemente. «Es mi culpa. Soy un tonto. No merezco ser el que esté vivo. Me aseguraré de vengarte, mi amor. No me importa quién te haya hecho esto, ya sea un joven maestro de las puertas inmortales o un demonio del Dao diabólico. Los mataré. Solo espera, solo espera. Te vengaré». Se levantó y se tambaleó un poco, visiblemente aún aturdido. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Su cuerpo ardía, desde la cabeza hasta la punta de los pies, como si se hubiera bebido 2 jarras de licor. «No te enterraré todavía porque tengo miedo. Tengo miedo de que se escape. Iré a preguntar y luego volveré por ti». Le susurraba a la cabeza cortada, que estaba partida en 2 en el suelo. Dándose la vuelta, tomó de la pared la tela bordada con el pequeño ganso. La sostuvo con cuidado en la palma de la mano y voló hacia arriba, sobrevolando las montañas de cadáveres y los mares de sangre, rumbo al pico coronado de nubes. Xiao Ruyu se quedó atónito en la cima de la montaña sintiéndose vacío y triste, cuando una voz fría rompió el silencio. «Li Xuanfeng ha venido de visita. Le pido amablemente al anciano que abra la puerta». Antes de que Xiao Zhonglinu pudiera hablar, un sorprendido Xiao Ruyu exclamó: «Esto es malo. Todavía hay miembros de la familia Li en la prefectura». Al ver la expresión severa de Xiao Zhongling y su silencio, Xiao Ruyu pensó rápidamente: «Li Xuanfeng debe estar furioso. No puedo dejar que confronte al tío del clan. Si habla fuera de lugar y ofende, podría causar una ruptura entre nuestras familias». Así que, con valentía, se ofreció como voluntario. «Tío del clan, déjamelo a mí». Xiao Zhongling se acarició la barbilla y asintió levemente. Evidentemente también había considerado la situación. Luego, Xiao Ruyu voló para encontrarse con Li Xuanfeng, con expresión triste mientras lo llamaba. «Hermano Xuanfeng». Li Xuanfeng parecía tranquilo, sin mostrar ninguna emoción mientras hablaba en voz baja. «¿Qué pasó ahí abajo?» «La puerta dorada Tang invadió, masacrando a nuestra prefectura de Lixia. Mi familia no se atrevió a resistir», respondió Xiao Ruyu con nerviosismo, bajando la mirada. «Entiendo»,
respondió Li Xuanfeng con un breve asentimiento, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Xiao Ruyu, sobresaltándolo. Su habitual despreocupación había desaparecido. Ahora la reemplazaba una ferocidad desconocida y escalofriante. Si Chen Dongge estuviera allí, también se quedaría atónito. Esta expresión, que había aparecido miles de veces en el rostro de Li Xianping, ahora se reflejaba en el de Li Xuanfeng, transmitiendo la misma mirada siniestra a su rostro y provocando escalofríos. ¿Qué camino tomaron?, preguntó Li Xuanfeng con sencillez. Justo cuando Li Xuanfeng se lanzó hacia el viento y estaba a punto de dirigirse al este, Xiao Ruyu gritó para detenerlo. Hermano Xuanfeng, no te apresures. Mordiéndose el labio, Xiao Ruyu se quedó congelado por un momento antes de también elevarse hacia los cielos, decidiendo seguir a Li Xuanfeng hacia el este. Capítulo 163. Corazón tembloroso. Xiao Ruyu siguió a Li Xuanfeng, bastante agitado en ese momento. Era de carácter amable y había estado conteniendo su ira al ver a cientos de miles de civiles masacrados. Apretando los dientes, dijo: Hermano Xuanfeng, los de la Puerta Dorada Tang son meros cultivadores de Yi, y el responsable es un cultivador menor del reino de la respiración embrionaria. Es una trampa de la Puerta Dorada Tang y la secta del Estanque Azul. Probablemente tengan a más de una docena de cultivadores del reino del establecimiento de la fundación tras ellos. Si no pescan algunos peces gordos del reino del establecimiento de la fundación, no harán nada. Aunque solo estemos en el reino del cultivo de Yi, si planeamos con cuidado, podríamos hacerles pagar un precio. Aunque Li Xuanfeng estaba furioso, todavía era racional. No te preocupes, hermano Ruyu. Tengo confianza. Ni siquiera un cultivador de Yi puede escapar de mí, y mucho menos ese joven maestro que solo está en el reino de la respiración embrionaria. Me aseguraré de que muera de forma oscura y humillante, como pago de intereses, gruñó, con la misma ferocidad reflejada en su expresión. Xiao Ruyu miró el arco largo de la Edad de Oro detrás de Li Xuanfeng y especuló sobre algunas posibilidades. Palmeó la bolsa de brocado que llevaba en la cintura y sacó 2 talismanes azul pálido antes de decir en voz baja: Tengo 2 talismanes de escape de esencia profunda, ideales para huir y como último recurso para salvar la vida. Mientras el hermano Xuanfeng pueda asegurar un golpe mortal, nos dirigiremos inmediatamente al oeste sin dejar rastro. Cuento contigo entonces, hermano Ruyu, asintió Li Xuanfeng mientras aceptaba uno de los talismanes, sintiéndose aún más seguro ahora. Xiao Ruyu dijo entonces con severidad: Si lo logramos, al menos, podríamos dar descanso a las almas de decenas de miles de personas que están abajo, y librarnos de la culpa. Si fracasamos, escaparemos de inmediato sin arriesgar nuestras vidas. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío. No te preocupes, hermano Ruyu. No actuaré precipitadamente, aseguró Li Xuanfeng mientras negaba con la cabeza, sintiendo que su odio por la secta del Estanque Azul y la Puerta Tang Dorada alcanzaba nuevas alturas. Apretó los dientes y continuó: Esto es solo para vengar a los mayores de mi familia y a mi esposa. El odio y el resentimiento no desaparecerán así como así. Aún tenemos mucho que hacer después de hacer esto. En ese preciso instante, un grupo apareció en el horizonte. Todos vestían túnicas doradas y portaban diversas espadas a la espalda. Era fácil distinguir que eran gente de la Puerta Tang Dorada. En el punto más alto había un niño de unos 12 o 13 años que empuñaba una espada larga de color rojo sangre, de la que surgían miles de luces de espada rojas, cada una moviéndose ágilmente por el aire, buscando letalmente una vida humana para reclamar abajo. Rodeados por un círculo de cultivadores miraban con avidez las montañas de cadáveres y los mares de sangre que empapaban la pequeña ciudad de abajo. Li Xuanfeng entrecerró los ojos un instante, eligiendo la cima de una montaña para posarse. Aterrizó con paso ligero, tensando la cuerda con la mano izquierda y agarrando el arco con firmeza con la derecha. Su mirada feroz se dirigía hacia adelante, pero no intentaba colocar una flecha ni canalizar maná hacia su arco. Para un observador, parecía como si simplemente estuviera apuntando a un conejo. ¡Zas! Solo el sonido de la cuerda del arco vibrando en el aire rompía el silencio, que iba acompañado de una suave brisa que susurraba entre las montañas, arrancando 2 hojas secas. Li Xuanfeng se puso de pie y guardó su arco. Esta vez, la mayor parte de la ira en su expresión se había disipado mientras hablaba en voz baja. El hombre ya está muerto. Vámonos. Xiao Ruyu lo miró confundida. Sin embargo,
Ambos activaron sus talismanes, que se transformaron en dos luces azules y se alejaron velozmente hacia el oeste como el viento. «Wanner, ¿qué pasa?» «Nada», respondió Ningguang frunciendo el ceño levemente, mirando la mirada triunfante en el rostro del joven maestro de la puerta Tang dorada, sintiéndose bastante preocupado. Como discípula del pico del lago de la luna, la prefectura de Lixia era su lugar de protección. Sin embargo, ahora estaba siendo entregada a la puerta Tang dorada para su masacre. Esto la puso en una situación incómoda y dolorosa. Sin embargo, no le quedó más remedio que seguir las órdenes de la secta y estar preparada para reprimir a cualquier cultivador del reino del establecimiento de la fundación que apareciera. No era una persona anticuada, ni como esos discípulos ingenuos e ignorantes de la secta. Si tuviera que elegir entre proteger la secta del estanque azul y la vida de decenas de millones de personas, Ningguang no dudaría en elegir lo primero. Sin embargo, permitir que otros masacraran a su propia gente solo para eliminar una posibilidad hizo que Ningguang sintiera que no valía la pena. Ella había irrumpido en el reino del establecimiento de la fundación hace más de una década, convirtiéndose en la cultivadora del establecimiento de la fundación más joven en la secta del estanque azul en hacerlo, aparte de Li Chehing. Siendo la cultivadora del establecimiento de la fundación más fuerte entre los que actualmente están ocultos en los alrededores, vio claramente la intención de la flecha dirigida directamente a la cabeza de Situ Yu, pero eligió no actuar mientras un destello de satisfacción cruzaba sus ojos. Con una intención tan profunda, es obra de un cultivador experimentado del reino del establecimiento de la fundación o de un cultivador inmortal del reino de la mansión púrpura. Sin embargo, no se mezcló ni un rastro de maná. Parece una decisión deliberada para evitar que las familias sufran cualquier desprestigio mientras se sigue disciplinando a ese tipo. Que así sea. Si muere, su muerte no afectará el plan de todos modos. Después de todo, Ningguang no sentía ningún afecto por Situ Yu. Con tan solo 12 o 13 años, ya era cruel y despiadado, masacrando a la gente del pico del lago de la luna. Aunque las reglas de la secta le impedían intervenir, Ningguang se alegró de verlo muerto. Al observar a su alrededor, varios cultivadores del reino del establecimiento de la fundación en etapa intermedia y avanzada parecían pensativos, evidentemente presintiendo algo también. Sin embargo, ninguno estaba dispuesto a ofender a un cultivador desconocido del reino del establecimiento de la fundación, ni siquiera a un cultivador del reino de la mansión púrpura, por un cultivador del reino de la respiración embrionaria al que no conocían bien. Incluso los cultivadores de la puerta Tang dorada observaron fríamente desde un costado, y Ningguang se rió para sí misma en su corazón. De repente, Situ Yu gruñó desde abajo. Los cultivadores de que lo rodeaban lo miraron con prisa. Situ Yu los despidió con un gesto de desdén, murmurando para sí mismo, confundido. «Qué extraño. ¿Por qué tengo el sabor tan amargo en la boca?» Su ansiedad aumentó mientras negaba con la cabeza y notó que la amargura en su boca se intensificaba. Gritó. «Que alguien venga a cuidar este artefacto de arma. Me pasa algo». Alguien dio un paso adelante para tomar su sable largo, pero tan pronto como las manos de Situ Yu dejaron el artefacto de arma, de repente sintió que el pánico se apoderaba de él. Al tocar su lengua, descubrió que sus dedos estaban cubiertos de un líquido amarillo pálido. «¿Esto es, bilis?» «¡Ay, no! ¡No! ¡No!», gritó Situ Yu de repente, con el pecho hinchado como si se inflara. Se desplomó poco después, gritando débilmente. «¡Ah! Ancestro! ¡Sálvame! Yo». Mientras decía estas palabras, continuó inflándose, casi como un globo. Los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación sobre él proyectaron sus sentidos espirituales hacia él, pero ninguno se mostró, simplemente observaron mientras estallaba como un globo con un estallido. ¡Bum! Sangre y fragmentos de hueso salpicaron por todas partes, manchando de sangre a los cultivadores de y circundantes. El grupo permaneció atónito, contemplando la niebla de sangre en el aire, secándose la cara sin tener ni idea de lo que acababa de ocurrir. Uno de los cultivadores y que sostenía el artefacto de arma abrió la boca como para gritar algo, pero luego fue interrumpido por una voz fría. «Continuar». Nadie se atrevió a desafiar la orden. Simplemente bajaron la cabeza y se limpiaron la sangre con hechizos, actuando como si nada hubiera pasado. La marca dejada en uno de los fragmentos óseos de Situ Yu, que debía rastrear a su asesino, voló hacia arriba. Sin embargo, no encontró rastro de maná y voló en círculos sin rumbo fijo antes de desaparecer en el aire. Pensar que un distinguido joven maestro murió de una manera tan lamentable. Murmuró un cultivador y cercano,
sintiendo un escalofrío de terror. Los pensamientos corrieron por su mente. A pesar de ser hijo ilegítimo de una concubina, este joven maestro no solo era astuto e inteligente, sino que también nació con un orificio espiritual. Pensé que todo iría bien si lo servía, pero ahora que ha muerto, mi futuro se ve sombrío. Xiao Ruyu y Li Xuanfeng se establecieron en las montañas. Li Xuanfeng susurró: «Está muerto, pero solo estaba descargando mi ira con él. No tiene sentido porque, al final, seguimos siendo impotentes». Aunque Xiao Ruyu no entendía cómo Li Xuanfeng había asesinado al joven maestro de la Puerta Dorada Tang, sentía una profunda tristeza. Esta siempre ha sido una situación turbia. ¿Quién no carga con pecados? Acabamos de matar al supuesto culpable, pero quienes están detrás de él continúan con sus matanzas usando artefactos de arma que escapan a nuestra resistencia, murmuró con una sonrisa sombría. Li Xuanfeng no tenía interés en seguir hablando, ya que el viaje de ida y vuelta había durado más de 4 horas. Ahuecó el puño y se despidió respetuosamente de Xiao Ruyu. «Todavía tengo cosas que atender, así que me despido ahora, hermano Ruyu». Xiao Ruyu respondió rápidamente al gesto y observó cómo se marchaba Li Xuanfeng. Después de un rato, se giró para dirigirse a Xiao Zhongling, que estaba detrás de él. «Tío del clan, ¿ya estás harto de emoción?» Una vez que Li Xuanfeng se fue, Xiao Zhongling apareció y miró fijamente a Xiao Ruyu, hablando en voz baja. «Lograste escapar solo. Porque encontraste una laguna en la situación entre las dos sectas. No vuelvas a hacer cosas tan peligrosas». Era evidente que los había seguido en secreto. El sigilo era la especialidad de la familia Xiao, por lo que no fue descubierto por los dos hombres. Aunque Xiao Ruyu sintió que ninguna de las sectas entendía cómo murió el joven maestro, no refutó las palabras de su mayor. «Lo tendré en cuenta». Xiao Zhongling asintió, mirando hacia donde se había ido Li Xuanfeng y murmuró: «Aunque Li Xuanfeng no es ingenuo, su corazón alberga una valentía innata. Es un rasgo que puede triunfar o fracasar. Su excepcional arquería lo salvó, pero si algún día alguien lo ataca, probablemente será por explotar su valentía». Xiao Ruyu, considerando a Li Xuanfeng un verdadero amigo, negó con la cabeza con expresión de dolor. Xiao Zhongling lo miró con severidad y le dio un consejo. «Tu bondad no es diferente. Aunque no eres estúpido, con una vida útil de cientos de años, si tu naturaleza es demasiado obvia, tarde o temprano, conducirá a tu caída». Xiao Ruyu rió con ganas. «Hay gente de todo tipo en este mundo. En mi opinión, si todos fueran cautelosos y se movieran solo por el lucro, la vida perdería sentido», dijo con tono despreocupado, aunque procurando mantener el respeto. «Pequeño bribón». Xiao Zhongling se divirtió, le dio unas palmaditas en la cabeza y murmuró suavemente: «Como anciano, no deseo nada más que vivas bien. No te estoy obligando». Capítulo 164. El entierro. El cielo estaba oscuro cuando Li Xuanfeng aterrizó en el patio. Reinaba un silencio inquietante, sin ningún sonido salvo los gritos lejanos que provenían del horizonte. La penumbra parecía enterrar todos los rastros del derramamiento de sangre, pero el cultivo de Li Xuanfeng le permitió ver todo con claridad. «Amor mío, te he vengado matando a ese joven maestro». Desmanteló una puerta para fabricar un ataúd improvisado y dispuso cuidadosamente cada pieza del cuerpo desmembrado, usando su maná para volver a unirla. Le llevó aproximadamente 1 hora devolverle su apariencia humana. Mientras la vestía con ropa que encontró en el armario, se topó con varias prendas de niños. Al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que todos eran aptos para un niño de entre 4 y 5 años. Investigando más a fondo, encontró una variedad de artículos infantiles. Si su última visita hubiera dado como resultado un embarazo, su hijo tendría probablemente esta edad ahora. Entre lágrimas, Li Xuanfeng notó los puños de una pieza en particular que llevaba el nombre Yuanyu. 1. Un recordatorio de los orígenes de Jian Yunu, proveniente de una prominente familia de pescadores junto al río. A pesar de haber acabado en un burdel, sabía leer hasta cierto punto. No estaba seguro de si era la complejidad de los caracteres o el torpe trabajo de bordado, pero el nombre Yuanyu parecía bastante desordenado. Yuanyu. Fue entonces cuando Li Xuanfeng se dio cuenta de que también había perdido a su hijo, a quien nunca había conocido en la ciudad, lo que lo llevó a sentirse aún más culpable y dolido. Se agachó en el suelo un rato antes de cerrar el ataúd, murmurando para sí mismo: «Considerando el tiempo, todavía no hay señales de él en casa. ¿Podría haber estado en la escuela o jugando en las calles?». Tras reunir algunas mudas de ropa para los niños,
Li Xuanfeng cargó el ataúd y voló por el patio. Bajo el cielo oscuro, no vio ningún cadáver de un niño de 4 o 5 años. Por lo tanto, esto lo obligó a dirigirse a una escuela cercana con lágrimas en los ojos. Allí, el suelo estaba sembrado de restos de niños. Li Xuanfeng buscó a ciegas entre la montaña de carne ensangrentada, pero no logró identificar al niño que buscaba. Suspiró con tristeza y decidió erigir una tumba para el niño con su ropa como reemplazo de su cuerpo perdido. Secándose la sangre de las manos, se dirigió a la tienda de la familia Li. Todavía cargando el ataúd, caminó alrededor de la tienda de la familia Li y pudo reconocer vagamente los cuerpos de Wang Tianzhou y un hermano de su clan. Mordiéndose el labio, Li Xuanfeng murmuró enojado. Siempre te he dicho que no te relajes y que practiques con diligencia. Sin embargo, elegiste consentirte en la ciudad. Mírate ahora. Ni siquiera podrías soportar el resplandor de un artefacto de arma. Quería decir más, pero al mirar los ojos desesperados de Wang Tianzhou, no pudo continuar. Bueno, no es tu culpa. Es culpa de este mundo cruel, dijo Li Xuanfeng con amargura, bajando la mirada. Supongo que informaré a su familia para que recuperen su cuerpo. Li Xuanfeng suspiró suavemente. Dicho esto, levantó el ataúd una vez más y voló hacia el oeste, cruzando las murallas de la ciudad manchadas de sangre. Al verlo acercarse con el ataúd, Xiao Ruyu se sintió culpable y exclamó: «Hermano Xuanfeng, he recibido noticias. El joven maestro está realmente muerto». «Lo sé», respondió Li Xuanfeng rotundamente sin detenerse, continuando su camino hacia la residencia Li. Dejó a Xiao Ruyu a su paso, todavía bastante confundido, quien se quedó solo antes de regresar a la montaña mientras el cielo se iluminaba gradualmente. Mientras tanto, en el monte Lijing, Li Xuanxuan llevó a Li Yuanxiu a la montaña con él. Con 12 años, el niño era tranquilo y educado. Tras haber descubierto su orificio espiritual hacía unos años y haber comenzado su cultivación, había condensado el chakra del paisaje profundo y alcanzado la primera etapa del reino de la respiración embrionaria. Li Xuanxuan planeó delegar algunas responsabilidades familiares al niño y comenzar a prepararlo para ser un líder. Li Yuanjiao tenía 8 años y, de igual manera, también había sido bendecido con un orificio espiritual. La noticia del año pasado deleitó enormemente a Li Xuanxuan. Sin embargo, Li Xuanling no se quedó atrás. Lu Banrong le dio 2 hijos, una niña llamada Li Qinggong y un niño llamado Li Yuanjun. Con 4 y 3 años respectivamente, ambos eran extremadamente adorables y se ganaban el cariño de todos. Los hijos de Xuanling también están creciendo. Dentro de 3 años, cuando estos niños hayan madurado, pediremos una semilla talismán ante el espejo. Li Xuanxuan miró a Li Yuanxiu, que estaba absorto leyendo una hoja de bambú, y suspiró para sí mismo. Lo siento por Xiuer. Como hermano mayor, tiene que esperar a su hermano menor y a sus primos. Al dejar su tazón de té, Li Xuanxuan vio que la expresión de Li Tongya cambiaba repentinamente. Se levantó y salió del patio, preguntando en voz alta: «¿Qué pasa?». Li Xuanxuan lo siguió afuera apresuradamente y vio a Li Xuanfeng cubierto de sangre, con su túnica teñida de rojo carmesí. Llevaba una enorme y destartalada caja de madera manchada de sangre, con aspecto desolado. Aunque se había recompuesto en el camino, Li Xuanfeng, ahora viendo a su tío y hermanos reunidos a su alrededor, se sintió mentalmente agotado y se obligó a explicar con voz dolorosa. La secta del estanque azul y la puerta dorada Tang han comenzado otra masacre. En la prefectura de Lixia apenas quedan supervivientes. Los miembros de la familia Li que se encontraban allí, incluyendo a Wang Tianzhou, están todos muertos. Ella, y la niña que nunca conocí, han perecido. Esas breves palabras dejaron atónitos a todos. Li Xieven, de pie detrás de Li Xuanxuan, casi gritó de la sorpresa. Su hermano menor había sido responsable de proteger la prefectura de Lixia. Pensó que sería una misión segura, sin esperar que le costara la vida de esta manera. Li Tongya abrió la boca, pero al mirar el rostro cansado del niño, habló con la voz más suave que pudo reunir. «Primero enterrémoslos en la montaña». Li Xuanfeng asintió y su voz tembló mientras hablaba. «No pude encontrar los restos del niño. Solo traje algunas prendas suyas. Solo podemos erigir un cenotafio para él». A Li Xuanxuan se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de que Li Xuanfeng se disculpara para enterrar a su esposa e hijo en la montaña, Li Xuanxuan se volvió hacia Li Tongya y le dijo con amargura: «Segundo tío, ¿qué pasa?». Li Tongya simplemente suspiró. Así es la vida. No recordaba cuántas veces había ofrecido estas palabras de consuelo.
Si bien las había escuchado por primera vez de Li Mutian, las había experimentado personalmente numerosas veces en su vida, adquiriendo gradualmente una profunda comprensión de su significado. Li Xuanxuan envió gente montaña abajo para que las familias de los miembros fallecidos del clan recuperaran los cadáveres. Al ver a Li Xieben bajar corriendo, Li Xuanxuan entró en la montaña en silencio. Observó a Li Xuanfeng cavar él mismo las tumbas y enterrar el ataúd de madera negra, y también observó cómo colocaba la ropa de los niños en otra tumba antes de cubrirla cuidadosamente. Li Xuanfeng levantó la cabeza y miró a Li Xuanxuan. Forzando una sonrisa, dijo en voz baja: «Yo enterré a mi padre, y ahora a mi esposa y a mi hijo. Cuando llegue el momento de enterrarme, tendré que molestarte». Disparates. Por primera vez, Li Xuanxuan asumió la postura de un hermano mayor y lo miró fijamente con fiereza. Estaba a punto de decir algo cuando Li Xuanfeng le hizo un gesto para silenciarlo y continuó: «No dejaré que esto me derrote, hermano. Apreciaré mi vida aún más, ahora que tengo la misión de vengar a mi padre y a mi familia». Mientras conversaban, llegaron Li Tongya, Li Xuanling y otros. Escucharon a Li Xuanfeng relatar cómo usó su arco para matar al joven maestro de la puerta Tang Dorada. Li Tongya quería regañar a Li Xuanfeng por actuar imprudentemente, pero temía molestarlo, por lo que solo pudo suspirar. «No vuelvas a hacer cosas tan peligrosas en el futuro». Li Xuanfeng asintió pero no dijo nada más mientras Li Xuanling, apoyado en una roca y viendo que su padre y su hermano permanecían en silencio, simplemente dijo: «La vida es dura y ninguna familia la tiene fácil. Debemos mirar hacia adelante». Capítulo 165. La generación de Yuan y Yin. En el 8º mes lunar, la puerta dorada Tang avanzó de nuevo hacia el sur, dejando un rastro de devastación a su paso al masacrar a los habitantes de la prefectura de Lixia. Hogares fueron arrasados, familias perecieron y las calles de la ciudad quedaron sembradas de huesos. No había nadie para llorar a los muertos. Los caminos desolados yacían vacíos, y el aire se llenó de una hedora descomposición, testigo de la aniquilación de innumerables familias dentro de las murallas de la ciudad. Li Jintian lo escribió todo con gran detalle, capturando la tragedia de millones en un breve párrafo. Mojando de nuevo el pincel en la tinta, continuó escribiendo. La esposa y el hijo del joven maestro no se salvaron de la purga. Con los ojos encendidos de rabia, cabalgó hacia el este, avistando a miembros de la puerta Tang Dorada desde lejos, y rápidamente abatió a uno de ellos. «Tía». Los hijos de Li Xuanling entraron al patio, riendo y jugando. Li Qinggong, la hermana mayor, había crecido y ya le llegaba a la cintura a Li Jintian. Llevaba el pelo largo recogido y denotaba una personalidad enérgica, y ahora corría hacia el patio. Li Yuanjun, su hermano menor, permanecía mucho más callado, siguiendo con cuidado a su hermana. Al ver a Li Jintian, la saludó respetuosamente mientras Li Qinggong ya estaba sentado a la mesa, observando su ropa. Los dos niños, de apenas 6 o 7 años, y aún sin edad para irse de la montaña, visitaban a menudo a Li Jintian, charlaban con su tía y le pedían algo para picar. El año pasado, cuando Li Yuanjiao descubrió que tenía un orificio espiritual y subió a la montaña, estos dos deambulaban después de la escuela, llamando con frecuencia a su primo mayor, Yuanjiao. Cuando finalmente se cansaban, terminaban en casa de Li Jintian. Li Jintian dejó el pincel, cerró el libro sobre la mesa a pesar de no haber terminado de escribir y abrazó cálidamente a Li Qinggong. Entonces, se oyeron pasos en la puerta, seguidos de una voz suave. «Saludos, tía». Un joven vestido de negro entró, con el pelo largo recogido y una espada en la cintura. Sus ojos brillaban y miraban con entusiasmo a Li Jintian. Recordando las instrucciones de su madre, Muyalu, Li Yuanjiao visitaba a menudo a Li Jintian para pedirle libros prestados. «Ven, siéntate». Li Jintian sonrió. Ver que los 3 niños se llevaban bien la tranquilizó. Luego le preguntó a Li Yuanjiao: «¿Dónde está tu padre?». La mención de Li Xuanxuan hizo que la luz en los ojos de Li Yuanjiao se atenuara ligeramente. «Está ocupándose de asuntos en la montaña o cultivando en reclusión. Son los únicos lugares a los que va. ¿Dónde más podría estar?», respondió con tristeza. Li Jintian se quedó desconcertado y rápidamente lo consoló. «Tu padre tiene una familia numerosa que atender. Naturalmente, no siempre puede estar ahí para ti y tu madre. Espero que no estés enojado con él». «No me atrevería», respondió Li Yuanjiao apresuradamente, pero pensó para sí mismo: «Madre y tía dijeron lo mismo, pero no soy ciego. ¿Por qué puede pasar tiempo con el hermano Xiu todos los días, pero no con mi madre y conmigo?».
Li Yuanxiu, el hermano mayor, era tranquilo y amable, y Li Yuanjiao tenía una buena relación con él. Por lo tanto, estos pensamientos incomodaron a Yuanjiao. Apretó los labios con fuerza, sin querer expresar nada. Li Jintian, al notar esto, estaba a punto de ofrecer algún consuelo cuando se oyeron 2 golpes en la puerta. Li Tongya se sacudió el polvo de la túnica antes de entrar a la habitación, seguido por Li Xuanling con una armadura de cuero y Li Xuanxuan con una túnica larga. Los niños en la habitación se sobresaltaron, se pusieron de pie rápidamente y saludaron a Li Tongya todos a la vez. Segundo tío abuelo. Abuelo. Respondió Li Tongya con una sonrisa. Recientemente, había alcanzado inesperadamente la 8ª capa celestial del reino de cultivo y, lo que le había traído una gran alegría durante los últimos meses. Ver la alegría de los niños dibujó una extraña sonrisa en su rostro, generalmente estoico. ¿Xuanfeng aún no ha salido de su reclusión?, preguntó. Aún no. Tras enterrar a su esposa, Li Xuanfeng se recluyó de inmediato en la montaña y nunca más se le vio vagando por allí. Había sido más diligente en su cultivación que antes, tras más de 2 años de reclusión. Li Tongya se acarició la barba, reconfortado por los cambios en Li Xuanfeng. Como miembro mayor de la familia, veía las cosas con una perspectiva a largo plazo. Si no fuera por la pérdida de un hijo en la prefectura, esta lección casi podría considerarse beneficiosa. Hizo que este niño reflexionara seriamente y se concentrara en su cultivo. Al observar a los cautelosos niños, Li Tongya consideró el momento oportuno y le dijo a Li Xuanxuan: «Es hora de llevar a Yuanxiu a la montaña. Si lo demoramos más, podríamos obstaculizar el progreso del niño». Los hermanos intercambiaron miradas, comprendiendo la intención de Li Tongya. Li Xuanxuan asintió, e inmediatamente, un guardia del clan fue enviado montaña abajo para llamar a Li Yuanxiu, quien ahora tenía 14 años y había estado ayudando con algunos asuntos al pie de la montaña. Li Tongya bebió su té mientras observaba a los niños. Su mirada se posó en Li Yuanjiao, vestido de negro. Todos los niños son inteligentes. Xuanling solo tiene a Yuanjun como heredero varón, mientras que Xuanxuan tiene muchos descendientes, incluyendo 4 o 5 de sus concubinas. Podríamos elegir a uno para que Xuanling lo adopte y continúe el linaje, preferiblemente uno con un orificio espiritual. Yuanjiao parece la opción ideal. Sin embargo, este es un asunto importante y es mejor observar primero el talento y la personalidad del niño. Mientras reflexionaba, Li Yuanxiu llegó a la casa. Era un joven bastante apuesto, envuelto en una capa blanca de plumas de ganso. Su sonrisa era amable, pero se mantuvo tranquilo y educado. Empuñando una espada verde, irradiaba cierta gracia. «Saludos, ancianos», resonó la voz clara y fuerte de Li Yuanxiu. Al verlo, Li Yuanjiao y los otros niños se pusieron de pie y lo miraron con entusiasmo, casi queriendo correr y envolverlo en un abrazo. Li Tongya asintió levemente mientras Li Xuanxuan sonreía ampliamente, complacido con el mayor de la 4ª generación. Li Yuanxiu, ya fuera por su porte, apariencia, manejo de los asuntos o talento, era considerado excepcional. Sus primos lo querían y era capaz de asumir grandes responsabilidades. Todos tomaron sus asientos y los niños, que estaban parados torpemente en medio del patio, se escondieron detrás de Li Yuanxiu. Li Xuanxuan miró a su hermano y luego les dijo cálidamente a los niños: «Es raro que todos nos reunamos así, especialmente con su segundo tío abuelo fuera del aislamiento. No sean tímidos, acérquense». Li Tongya miró la espada larga que colgaba de la cintura de Li Yuanxiu y preguntó con calidez: «¿Cómo va tu cultivo de la técnica de la espada? ¿Has dominado la técnica de la espada del agua profunda?». Li Yuanxiu respondió: «Empecé a aprender a usar la espada a los 7 años y este es mi 6º año practicándola. He memorizado la técnica de la espada de agua profunda y logré desatar el aura de la espada». Li Tongya asintió y lo elogió. «Bien hecho. Ven mañana a la cueva del Monte Meiche. Te enseñaré técnicas de espada». Li Xuanxuan, rebosante de alegría, conocía la gran habilidad de Li Tongya con la espada. Aprender de él sería excelente. Li Yuanxiu asintió con entusiasmo mientras los demás niños de su generación lo observaban con envidia. Li Tongya sonrió a los demás niños y explicó: «Lo mismo aplica para todos ustedes. Quien logre desatar un aura de espada antes de los 15 años puede venir a buscarme a la cueva del Monte Meiche». Después de decir esto y asentir a Li Xuanxuan, Li Tongya se fue. Li Jintian lo siguió para despedirlo, mientras Li Xuanling y Li Xuanxuan intercambiaron miradas. Li Xuanling sugirió suavemente: «Entonces llevemos a los niños al patio trasero,
Yuanxiu, Yuanjiao, Yuanjun, y en cuanto a Qin Gong. Ella también vendrá, decidió Li Xuanxuan después de pensarlo un momento. De repente, la imagen del rostro de Li Jingtian apareció en su mente, recordándole el desconcierto y la impotencia en sus ojos cuando le preguntó si se casaría con Chen Dongge años atrás. Sintiendo una opresión de culpa en el corazón, habló con firmeza. Llévenselos todos. Si el segundo tío pregunta, se lo explicaré. Capítulo 166. La entrega de talismanes a la generación Yuan y Yin. Lu Jiangxian se sentó al pie de la montaña, observando a los espíritus de piedra, blancos como la luna, que saltaban con energía. Estos espíritus, animados por su maná, trabajaban diligentemente dentro del espejo. Sus halos azul pálido proyectaban sombras que se movían en el suelo. La mayoría de los edificios dentro del reino del espejo habían sido reparados, presentando una vista mucho más agradable. Para Lu Jiangxian, la vida dentro del espejo implicaba estudiar hechizos chamánicos y observar a la familia Li desde fuera. Era una vida marcada por la sencillez y, a veces, la monotonía. Así era la vida, atrapada en un ciclo de resignación y aburrimiento. Ahora que mi estudio de los hechizos chamánicos ha avanzado un poco, estos años no han sido en vano. No solo había desarrollado ciertas técnicas de maldición, sino que también había descubierto bendiciones y hechizos de rastreo. Sin embargo, para un espíritu artefacto confinado en un espejo, estos avances tenían poco valor práctico. Sin embargo, Lu Jiangxian percibió la creciente conexión entre los hechizos chamánicos del monte Yue y el espejo. A medida que profundizaba su comprensión de este tipo de hechizo, le resultó más fácil manipular el espejo, lo que le permitió realizar muchas acciones que antes creía imposibles con él. Su conciencia divina se derramó del espejo y, con un fuerte estruendo, la puerta de piedra se abrió. Li Xuanxuan y Li Xuanling, acompañados por varios niños, entraron. El refrescante aroma a incienso quemado impregnaba el aire, aunque los niños no podían olerlo con sus sentidos aún sellados por el maná. Por lo tanto, no reaccionaron y siguieron a sus mayores en silencio. Li Yuanjiao, sumido en la oscuridad e incapaz de oír o hablar, apretó más fuerte la mano de Li Xuanxuan cuando sintió una palmadita tranquilizadora en su hombro. Siguiendo las instrucciones anteriores de su padre, se arrodilló, sus rodillas amortiguadas por algo suave y liso, como si estuviera arrodillado sobre una almohadilla. Li Tongya ya esperaba dentro de la cámara de piedra, observando en silencio el espejo en la plataforma. No dijo nada mientras los 4 niños se arrodillaban. Miró a Li Qin Gong, pero no objetó su presencia allí. La familia Li de Li Jing ofrece respeto, junto con exquisitos manjares y vino. En nombre de los 4 hijos presentes, solicito respetuosamente la luz profunda. Dedicarán sus vidas a la búsqueda del Dao y sus destinos están en tus manos. Cuando llegue el momento, se mantendrán fieles a su juramento. Con este talismán quemado, expresamos nuestra gratitud al Yin Supremo, declaró con gran solemnidad y sinceridad. El sentido divino de Lu Jiangxian se agitó, enviando ondas invisibles e incoloras que hicieron que un brillo blanco casi transparente emanara de la cabeza de cada niño. En el extremo izquierdo se encontraba el mayor, Li Yuanxiu, quien poseía un orificio espiritual y un talento admirable. Aunque no estaba a la altura de Li Xuanfeng de la generación anterior, era superior a Li Xuanxuan. Un resplandor blanco de 6 kun, indicando su compatibilidad con la semilla del talismán de la perla profunda, flotaba sobre su cabeza. Este resplandor significaba que, al consumir la semilla del talismán, su velocidad de cultivo podría aumentar en un 60% gracias a su orificio espiritual inherente. En el centro estaban Li Yuanjiao y Li Yuanjun, vestidos de blanco y negro respectivamente. Li Yuanjiao, con un orificio espiritual, mostraba un potencial aún mayor que Li Yuanxiu, como lo evidenciaba el resplandor blanco de 7 kun sobre su cabeza. Li Yuanjun, sin orificio espiritual, también tenía un brillo de 7 kun sobre su cabeza. Lu Jiangxian solo pudo suspirar y lo excluyó de su consideración. Li Qin Gong, la última niña, captó la atención de Lu Jiangxian. Poseía un orificio espiritual y talentos comparables a los de Li Yuanxiu, y su cabeza estaba coronada por un resplandor blanco de 9 kuns, brillando como una tenue columna de luz. Li Yuanxiu fue una buena elección, pero a juzgar por el futuro que se deduce del talismán profundo expansivo celestial para Liu Changdie, no hay rastro de Li Yuanxiu en el futuro de la familia Li. Invertir conlleva riesgos y requiere precaución. Después de reflexionar por un momento, Lu Jiangxian, como un viejo granjero que planea su siembra de primavera,
contempló qué semilla produciría la mayor cosecha el año siguiente. El espejo flotó desde la plataforma de piedra, emitiendo una tenue luz blanca. Aunque Litonya quería conceder solo una semilla de talismán a la generación Yuan, temiendo que escaseara en unos años, no sabe que tengo 3 semillas de talismán más escondidas en el espejo. Esta decisión no le corresponde a él. Me llevaré a Li Yuanjiao y a Li Qinggong. Las 12 runas en el espejo se iluminaron una por una, provocando un tic en los ojos de Litonya y Li Xuanxuan, medio esperando una oleada de luz de luna blanca hirviente desde la superficie del espejo. Lu Jiangxian concentró su maná y luego liberó 2 semillas de talismán de perla profunda. Aquí están los discípulos de la familia Li, quienes han abandonado sus apegos mundanos, cesado toda transgresión y cortado las raíces del mal. A ellos les otorgo la luz profunda, iniciando su viaje en el camino del Dao, transformándolos de simples mortales en santos. Comenzarán con disciplina y finalmente ascenderán a la verdad. Les concedo un pergamino del Sutra Supremo de Nutrición del Meridiano de la Respiración Yin, junto con una técnica de trazado. 2 orbes blancos surgieron del espejo como gotas de agua, redondos y radiantes de luz blanca, iluminando el patio en una extensión blanca. Los niños, con los sentidos aún sellados, permanecieron inconscientes mientras Litonya observaba, momentáneamente atónito. Las 2 semillas del talismán de perla profunda se hundieron en las mansiones Shenyang entre las cejas de Li Yuanjiao y Li Qinggong, una tras otra. Dado que ninguno había practicado el método de recepción, las semillas del talismán no siguieron los meridianos para asentarse en el punto de acupuntura Yai, sino que permanecieron ocultas en su mansión Shenyang, a la espera de ser activadas mediante el método indicado. Li Yuanjiao sintió una sensación de frescor en la frente, como si algo la hubiera iluminado, mientras que Li Qinggong frunció el ceño ligeramente. La imagen de una luna brillante apareció en sus frentes, titilando brevemente antes de desvanecerse. Li Xuanxuan se quedó atónito. No esperaba que el espejo eligiera a Li Yuanjiao y Li Qinggong en lugar de a Li Yuanxiu. Dirigiéndose a Litonya, susurró: «Esto, saque a los niños primero». Litonya negó con la cabeza, indicándole a Li Xuanling que se llevara a Li Yuanxiu y a los otros 3. Entonces, Li Xuanxuan se apresuró a decir: «Esto, ¿cómo lo resolveremos? Como el mayor de su generación y poseedor de un orificio espiritual, la familia finalmente será confiada a Li Yuanxiu. ¿Cómo podemos ocultárselo? No hay necesidad de que ocultemos nada. Yuanxiu es generoso y amable, no estará celoso de sus primos menores». Litonya y Li Xuanxuan salieron de la cámara de piedra, aún preocupados. Litonya añadió con gravedad: «No me preocupa Yuanxiu. El propio Yuanxiu es generoso, pero no todos sus futuros descendientes podrían compartir su temperamento. Con solo 1 o 2 semillas de talismán por generación, quienes las reciban podrían enorgullecerse. Los asuntos del mundo no sufren de escasez, sino de una distribución desigual. Con el tiempo, si no podemos gestionar nuestro clan adecuadamente, podría surgir la discordia». Li Xuanxuan también guardó silencio. Los 2 permanecieron un rato en la cima de la montaña, enfrentando el frío y cortante viento del norte. Litonya murmuró: «Para los miembros de nuestra familia, especialmente los descendientes directos que poseen un orificio espiritual o han recibido una semilla talismán, que sean conscientes de la existencia del espejo, pero que tomen un juramento espiritual del paisaje profundo para evitar fugas de información. Cuanta más gente sepa sobre esto, mayor será el riesgo de exposición. El segundo tío también sabe que el juramento espiritual no es infalible», agregó Li Xuanxuan respetuosamente. Litonya negó con la cabeza y respondió: «Solo podemos avanzar paso a paso. Como mínimo, debemos asegurarnos de que la próxima generación no esté dividida. El sistema necesita mejorarse a lo largo de las generaciones. Ninguna medida puede garantizar la seguridad absoluta para siempre». Mientras tanto, en la prefectura de Lixia, la gente de la Puerta Dorada Tang ya se había retirado. La sangre y los cadáveres en la ciudad de la prefectura habían sido recogidos por carroñeros, dejando solo rastros dispersos de vida y huesos blancos y secos por todas partes. La ahora desolada ciudad de la prefectura resonaba con el triste silbido del viento, como si llorara en silencio. Los cadáveres se descomponían y eran devorados por animales salvajes, mientras que los caminos de Lixia eran lentamente recuperados por la hierba silvestre que los invadía tras más de un año desiertas. El cielo sobre la prefectura de Lixia estaba despejado. Desde el sur, una figura volaba como una estrella fugaz. Llevaba atadas a la cintura 5 o 6 bolsas de medicinas,
y una espada larga a la espalda. Su rostro mostraba signos de aflicción, incluyendo una leve cicatriz en la mejilla izquierda. Mirando hacia la desolada ciudad, suspiró con tristeza y susurró: «Han pasado 20 años, y la secta del estanque azul finalmente me ha permitido regresar. Parece que el tío del clan también ha logrado evitar el escrutinio de la secta. Ha llegado el momento de actuar por la causa de mi familia Xiao». Al atravesar el pueblo desierto, el pico coronado de nubes se alzaba ante él. Sintió alegría y tristeza a la vez. Alegría por escapar de las garras de la secta del estanque azul y regresar a su hogar, y tristeza por tener que de evolucionador las pertenencias de su hermano menor. Sacudiendo la cabeza, murmuró: ¿cómo debería enfrentar a la familia de Hinger? Capítulo 167. Las pertenencias parte 1. Li Yuanxiu se encontraba en el patio, sosteniendo una espada mientras Li Yuanjiao, vestido con una túnica negra, blandía su espada, cortando el viento frío con fuerza y produciendo varios silbidos. Sus manos palidecieron por la empuñadura, y la espada, pesada, le hizo sudar el rostro. Li Yuanxiu le dio una palmadita en el hombro a Li Yuanjiao, corrigiendo la forma en que sostenía la espada, y preguntó cálidamente: «Jiaoer, ¿cuánto tiempo llevas practicando la técnica de la espada de agua profunda?» «Poco más de 2 años», respondió Li Yuanjiao en voz baja. Li Yuanxiu corrigió algunos errores, y entonces entró un joven que parecía más joven que él. Les hizo una mueca con el puño y les dijo: «Hermano, el padre pide vuestra presencia en la montaña». «Está bien». Li Yuanxiu asintió a Li Yuanjun frente a él y le ordenó: «Ve al patio este y diles que no me ocuparé de los asuntos por ahora». Tras ellos, Li Pingye había crecido más alto y robusto que su padre, Li Xieben. Asintió en respuesta y se marchó, mientras que Li Yuanxiu siguió a Li Yuanjun montaña arriba. Li Xuanling estaba sentado en el patio, reflexionando profundamente mientras observaba las hojas de té que flotaban en su taza. Li Tongya le había ordenado que revelara el asunto del espejo a Li Yuanxiu y a los demás, lo que lo llenó de preocupación e inquietud. Ya sabía desde hacía mucho tiempo que su hijo, Li Yuanjun, carecía de un orificio espiritual. Aún así, aún albergaba la esperanza de que el espejo lo eligiera y resolviera el problema. Sin embargo, tras arrodillarse ante el espejo, Li Xuanling aceptó la realidad. Con una mezcla de emociones en el corazón, vio a su hijo correr por la montaña. No pudo evitar preocuparse. ¿Qué hacer con este niño? Desde pequeño, Li Xuanling vio a su tercer tío, Li Xianping, mostrar un afecto especial por Li Jintian. Ahora, al experimentarlo en primera persona, comprendió que era más que simple amor. Afirmar que no sentía culpa ni pena sería algo que Li Xuanling no podría creer. Luego alguien llamó a la puerta y Li Yuanjun condujo a Li Yuanxiu adentro. Después de una larga conversación la noche anterior sobre su falta de un orificio espiritual, que había dejado a Li Yuanjun llorando, hoy parecía más alegre, casi como si tratara de consolar a su padre. «Saludos, tío del clan», saludó Li Yuanxiu ahuecando el puño mientras Li Yuanjun salía a contacto. Li Xuanling bajó la mirada y luego se volvió hacia Li Yuanxiu. «Te he llamado aquí hoy porque hay algunos asuntos familiares que debes tener en cuenta, ahora que has condensado el chakra del paisaje profundo». Li Xuanling había reflexionado a fondo antes de convocar a Li Yuanxiu hoy. Con cuidado al elegir sus palabras, continuó: «Nuestra familia ha heredado un artefacto de arma de nuestros antepasados, un extraordinario espejo gris azulado, que supera con creces el reino del establecimiento de la fundación, capaz de realizar muchos milagros». Describió los maravillosos usos del espejo en detalle, citando ejemplos de eventos pasados. Li Yuanxiu escuchó con alegría, y luego Li Xuanling continuó: «Hace unos días, cuando los llevé a todos y sellé sus sentidos en el patio, fue para buscar estas semillas de talismán. Sus primos menores, Yuanjiao y Qin Gong, fueron elegidos y ya recibieron una semilla de talismán en su mansión Shenyang. Sin mencionar el hecho de que la semilla del talismán podía otorgarse a cualquier individuo a pedido y en cambio enfatizar que solo aquellos favorecidos por el espejo podían recibir fue una acción diplomática para evitar herir los sentimientos de Li Yuanxiu. El mayor de la cuarta generación permaneció ajeno a esto y reaccionó felizmente a la noticia. «Eso es realmente maravilloso». Había una tristeza fugaz en sus ojos mientras agregaba en voz baja: «Siento pena por Yuanjun». Este comentario tocó la fibra sensible de Li Xuanling. Asintió con tristeza y dijo: «Yuanjun no puede cultivar, y hay muchas cosas que no puede confiarme porque soy su padre. Los próximos días serán difíciles para él, y necesitaré que lo cuides más, Xiuer».
Li Yuanxiu asintió solemnemente. Ambos conversaron largo y tendido, desde la amenazante familia Yu hasta el apoyo distante de la familia Xiao. Muchas de las ideas de Li Yuanxiu impresionaron a Li Xuanling. Hablaron hasta altas horas de la noche antes de que Li Xuanling le hiciera jurar el juramento espiritual del paisaje profundo y lo despidiera. Con un chico así al frente de la familia, no tenemos nada de qué preocuparnos en el futuro. El ánimo de Li Xuanling mejoró considerablemente. Al ver a Li Yuanxiu descender de la montaña, asintió con satisfacción y se dispuso a continuar su cultivo. Xiao Yuanzi visitó a su gran antepasado Xiao Shuting y a su sobrino Xiao Zhongling en casa antes de finalmente poder partir. Cabalgó a favor del viento por el camino Guli, atravesando bosques hasta llegar al territorio de la familia Li. La sencilla formación del laberinto brumoso en el monte Lijing ahora había sido reemplazada por una compleja y brillante formación dorada, ganándose el asentimiento de aprobación de Xiao Yuanzi. Aunque esta formación no era nada particularmente impresionante para un cultivador del reino del establecimiento de la fundación como él, mostró un progreso considerable en la familia Li a lo largo de los años. De pie fuera de la formación, Xiao Yuanzi habló con aprensión. Xiao Yuanzi del pico Qinsui. Tras pensarlo un momento, se corrigió. Xiao Yuanzi, de la familia Xiao de Lixia, ha venido de visita. Por favor, abre la puerta de la montaña. Hubo un retraso notable antes de que se abriera una pequeña abertura. Xiao Yuanzi retrajo su maná y descendió, solo para ser recibido por un joven al que nunca había visto antes, pero que le parecía extrañamente familiar. El joven ahuecó el puño y se presentó. Saludos, señor. Soy Li Xuanxuan, de la familia Li. Mis mayores se encuentran en reclusión. Por favor, vengan a descansar al patio. Xiao Yuanzi asintió levemente, conteniendo la curiosidad sobre los padres del joven, y se sentó. Mientras esperaba a Li Tongya y a los demás, saboreó su té. Justo cuando organizaba sus pensamientos, Li Tongya llegó a la puerta. Tras despedir a todos, solo quedaron ellos dos en el patio. Li Tongya ahuecó el puño con respeto. Saludos, mayor. Xiao Yuanzi lo miró con sentimiento, notando sus sienes canosas. Has envejecido. ¿Dónde está Xianping?, preguntó en voz baja. Li Tongya bajó la mirada, ocultando las emociones que se arremolinaban en sus ojos mientras respondía. Debido a un acuerdo entre las dos sectas, la invasión del monte Yue hacia el este obligó a Xianping a morir. Ya abrumado por la culpa, Xiao Yuanzi sintió como si un martillo lo hubiera golpeado con fuerza. Desató la espada verde de su cintura y se la entregó, diciendo en voz baja, Hinger, él, se ha ido. Aunque Li Tongya ya lo sabía, no pudo contener las lágrimas. Aceptó la espada con ambas manos y logró ahogar su respuesta. Perdí a mi hermano mayor a los 20 años, luego a mis padres y a mis hermanos menores, uno tras otro. Ahora, soy el único que queda. Aunque Xiao Yuanzi era un cultivador del reino del establecimiento de la fundación, estas breves palabras de Li Tongya lo hicieron llorar. Recordando su promesa de cuidar de Hinger cuando refinaba píldoras en la familia Li, apretó los dientes. Tongya, yo te he decepcionado. Li Tongya de repente levantó las cejas y habló en voz baja. Señor Xiao, solo tengo una pregunta. ¿Cómo murió Hinger? Luchando internamente, la cara de Xiao Yuanzi se puso roja antes de hablar. Fue sacrificado por la familia Qi, entregado a los demonios de la frontera sur para que lo refinaran en una píldora. Mi amo sigue encerrado en la torre, y yo soy demasiado débil para hacer nada. Entonces, era la familia Qi. Sabiendo que la familia Qi tenía un poder significativo dentro de la secta Estanque Azul y eran los más capaces de tales acciones, Li Tongya hizo una reverencia y expresó su gratitud. Gracias, mayor. No merezco nada de eso. Xiao Yuanzi suspiró y negó con la cabeza. Deseoso de romper el ambiente sombrío, cambió de tema y dijo, el hermano menor también me confió muchas cosas para traer, y ahora te las entrego todas. La más preciosa entre ellas es esta espada Qingche. Tras decir esto, Xiao Yuanzi señaló la espada envainada en su mano y explicó. Esta espada fue forjada por el maestro del pico Yuanbu con 2 metros de cobre Qingmin del estanque azul del monte, junto con 32 tipos de materiales celestiales y objetos espirituales. Cuando se fabricó, no se encontraba en el reino del establecimiento de la fundación. Después de que mi hermano menor la cuidara día y noche, alineando su intención de espada con el cuerpo de la espada, se abrió paso hasta el reino del establecimiento de la fundación, dotando a la espada Qingche de un alto grado de espiritualidad.
Acumuló una intención pura de espada de la luna celestial, elevándola a un artefacto de arma del reino del establecimiento de la fundación. Hinger me ordenó asegurarme de que se la devolviera a su familia. Xiao Yuanzi negó con la cabeza y suspiró. Sin embargo, tras llegar a mis manos, la espada se negó a desenvainarse, luciendo opaca y sin brillo incluso al ser invocada con mi maná. Parece haber desarrollado su propia conciencia y se niega a ser empuñada por mis manos. Capítulo 168. Las pertenencias parte 2. Litonya examinó la espada y notó que su borla blanca pálida se mecía atractivamente. Sin embargo, tal como le había pasado a Xiao Yuanzi, tampoco pudo desenvainarla. Eso está comprobado. Xiao Yuanzi miró la espada con tristeza y continuó. En segundo lugar, Hinger había logrado algunas hazañas en la frontera sur y, sabiendo que su familia carecía de legado en alquimia, la cambió por una. Aquí está. Luego sacó una tira de jade, radiante y con pequeñas inscripciones. Litonya la tomó y leyó las palabras en voz alta. Secretos de la alquimia. Xiao Yuanzi también le entregó una bolsa de almacenamiento y explicó. Esta contiene artículos diversos. Más de 100 piedras espirituales, algunos talismanes del reino de cultivo y una preciosa píldora de recolección de esencia que puede aumentar a la mitad la tasa de éxito para atravesar el reino del establecimiento de la fundación. Litonya aceptó rápidamente, impresionado por la consideración de Li Chehing. Ese chico, murmuró para sí mismo, aunque el cariño era evidente en su voz. Finalmente, Xiao Yuanzi sacó 2 tablillas de jade, una grande y otra pequeña, y colocó la más pequeña sobre la mesa. Esta es la percepción del ojo espiritual, una técnica de pupila poco común, buena para romper ilusiones. Es difícil de cultivar y originalmente estaba destinada a Xianping, conocido por su arquería, explicó en voz baja. Luego, con mucho cuidado, le entregó la tablilla de jade más grande a Litonya, instruyéndole. Esto contiene las técnicas de espada de Chehing, recopiladas en la ley de la luna celestial. Afirmó que podría considerarse una técnica de grado 5, lo cual es extremadamente valioso. Asegúrate de que no se sepa nada de esto. Está marcado con el maná de Hinger para demostrar que no lo he leído. Litonya estaba visiblemente conmovido por la revelación de una técnica de grado 5, que incluso tentaría a un cultivador del reino de la mansión púrpura, y mucho menos a Xiao Yuanzi, quien podría no haber estado en el reino del establecimiento de la fundación en ese entonces. Se puso de pie e inclinó la cabeza. Tonya está impresionado por la conducta del mayor. Tras intercambiar una mirada significativa, todo quedó claro sin necesidad de palabras. Xiao Yuanzi se sentó a tomar un par de sorbos de té en el silencioso patio, solos los dos. Litonya preguntó en voz baja. Si me permite preguntar, mayor, ¿cuánto tiempo cree que este asunto puede mantenerse en secreto? Xiao Yuanzi dejó su tazón de té, después de haber reflexionado sobre los pensamientos de Litonya por un momento. Aparte de unos pocos cultivadores del reino de la mansión púrpura, probablemente solo Qi Ziyun y yo, de la familia Qi, sabemos de esto. Qi Ziyun pasa sus días en reclusión y detesta las interacciones sociales. Dada la naturaleza vergonzosa de las acciones de la familia Qi, es poco probable que lo diga. Naturalmente, yo tampoco hablaré de ello. Mantenerlo en secreto durante otros 50 años no debería ser un problema. 50 años. Tarareó Litonya mientras anotaba en silencio este lapso y agradeció a Xiao Yuanzi una vez más. El ambiente en el patio se volvió repentinamente pesado. Ambos hombres abrieron la boca para hablar, pero se quedaron sin palabras. Después de tomar otro sorbo de té, Xiao Yuanzi, sintiéndose inquieto, finalmente rompió el tenso silencio. Grandes cambios se ciernen sobre el estado Yue. Entre los cultivadores más destacados del reino de la mansión púrpura de esa generación, 3 se acercan al final de su vida, lo que sin duda traerá confusión. Uno es un cultivador rebelde, cuyo paradero es impredecible. Otro es del monte Yue, quien ha estado prolongando su vida con técnicas secretas, pero recientemente ha sufrido algunos contratiempos que complican las cosas. El último es Qi Wei, de la familia Qi. Los 3 se acercan a la muerte y buscan la manera de acceder al reino del núcleo dorado. Aunque las posibilidades son escasas, es mejor mantenerse alerta. Litonya escuchó atentamente mientras los ojos de Xiao Yuanzi se iluminaban de repente. Según mis cálculos, esas frutas del dragón serpiente ya deberían haber crecido 6 o 7. Ya que estoy aquí, refinemos esas píldoras. También evitará la pérdida de I espiritual por almacenarlas demasiado tiempo, dijo con gran entusiasmo.
Oh, ¿cómo podríamos abusar de ti? Litonya forzó una risa, sintiéndose un poco incómodo por el entusiasmo de Xiao Yuanzi. Tras varias negativas corteses, hizo un gesto con la mano, y Li Xuanxuan, al oír su voz transmitida, fue a buscar las frutas del dragón serpiente a toda prisa. Xiao Yuanzi se quedó en el monte Lijing durante unos días, refinando píldoras durante su estadía y ofreciendo a Litonya orientación sobre el cultivo y su futuro. La técnica del río I1, al cultivarse hasta el reino del establecimiento de la fundación, forma una base inmortal conocida como Océano Infinito, conocida por su vasta y poderosa oleada de maná. Quienes la poseían podían resistir ataques de múltiples asaltantes gracias al rápido flujo de su maná. El antiguo maestro del mercado del lago, Mira Lunar, la cultivaba. Se necesitaron 3 cultivadores del mismo reino, empuñando artefactos de arma especiales, para asediarlo y matarlo. Sin embargo, esta técnica es algo lenta, pero combinada con tu habilidad con la espada, podría ser perfecta. Litonya asintió, anotando cuidadosamente sus palabras. De repente, recordando a un discípulo de la familia Yu que había sido aceptado en el pico Yuanbu, preguntó: Mayor, ¿conoce a algún discípulo de la familia Yu junto al lago Mirada de Luna que haya sido aceptado en el pico Yuanbu? Xiao Yuanzi asintió, guardando la caja de jade en su mano antes de responder. Antes de abandonar la secta del estanque azul, me aseguré de recopilar información sobre los clanes circundantes, incluyendo la familia Yu. Ese discípulo se llama Yu Muxian, con un talento decente, pero que destacaba en la forja de artefactos, se había ganado el favor del pico Yuanbu. Hablando de eso, Xiao Yuanzi rió suavemente y continuó. Escuché una historia curiosa sobre Yu Muxian. No solo le solicitó al maestro del pico Yuanbu una prefectura separada para gobernar, sino que también dispuso la asignación de nuevos discípulos a aquellos asociados o bajo la influencia del pico Yuanbu, y este ya había llenado su cupo de discípulos en los últimos años. En otras palabras, a menos que por casualidad, durante las próximas décadas, nadie iría al lago Mirada Lunar a reclutar discípulos. Litonya reflexionó un momento y exclamó: ¡qué estrategia tan inteligente! La razón por la que los clanes del lago Mirada de Luna no se habían anexionado agresivamente entre sí se debía principalmente a sus profundos enredos con diversas cumbres de la secta Estanque Azul. Cualquier acción precipitada podía provocar la censura interna de la secta, y la familia Yu a menudo encontraba esta situación problemática. Sin embargo, los maestros de la cima solo tenían una obligación parcial de cuidar de estas familias, ya que no eran sus guardianes. Las hazañas de la familia Lu permanecían frescas en la memoria de todos. Tales enredos a menudo se relacionaban con relaciones personales, y la muerte de 1 o 2 ancianos de la familia causaba la pérdida de protección y la aniquilación de clanes enteros. La estrategia de la familia Yu acabó con las esperanzas de futuro de la mayoría de los clanes. A medida que la generación anterior desaparecía lentamente, llegaría el día en que la protección se desvanecería, ofreciendo a la familia Yu la oportunidad de obtener ganancias. Además, impedir que las cimas recluten discípulos también elimina una amenaza significativa. Mientras aceptaba las píldoras medicinales que le entregó Xiao Yuanzi, Litonya continuó reflexionando en silencio. El talento de An Hingmin es sin duda uno de los mejores del lago Mirada de Luna en un siglo. Si lo aceptaran en la secta Estanque Azul, la expansión de la familia Yu hacia el sur quedaría completamente bloqueada. Además, que un genio de una familia vecina se uniera a la secta probablemente les quitaría el sueño a la familia Yu. Un plan tan astuto. Yu Mugao y Yu Xiaogi debieron de gastar una cantidad considerable de regalos para allanar el camino a su clan. Es realmente difícil tratar con este padre y su hijo. Capítulo 169. Adquisición de pastillas. Xiao Yuanzi golpeó el horno de alquimia frente a él y el lote final de píldoras de esencia de serpiente voló instantáneamente, brillando intensamente mientras daban vueltas en el aire, antes de que cada una aterrizara cuidadosamente en la botella de jade en su mano. Muy bien, de estas 7 frutas del dragón serpiente, hemos logrado producir 45 píldoras. Según las reglas habituales que hemos establecido, tomaré 9, y las 36 restantes son para tu familia, sugirió Xiao Yuanzi. Litonya negó con la cabeza repetidamente al escuchar esto. Habiendo crecido mucho más allá del joven que una vez fue cuando pisó por primera vez el camino de la inmortalidad junto al lago. Tras 3 o 4 décadas de cultivo junto al lago, conocía bien las cuotas habituales en la alquimia e insistió: Mayor, estás siendo demasiado generoso con mi familia. En el mundo de la alquimia,
Si uno aporta sus propios materiales y la tasa de éxito supera el 50%, el resto pertenece enteramente al alquimista. No hay precedentes de tomar solo después de alcanzar un 70% de rendimiento. Has ayudado mucho a mi familia. ¿Cómo podemos aprovecharnos de ti? Xiao Yuanzi hizo una pausa antes de que una suave sonrisa cruzara su rostro. Ya he alcanzado el reino del establecimiento de la fundación. Estas píldoras de esencia de serpiente no me sirven de nada. Tomar estas 9 es solo un esfuerzo por no romper la tradición. En tu familia hay muchos jóvenes que necesitan estas píldoras mucho más que yo. Conmigo no hay necesidad de tantas formalidades. De ninguna manera, refutó Li Tongya de inmediato. Comprendió que Xiao Yuanzi se sentía obligado por lo sucedido en Chehing, y que simplemente quería compensar a la familia Li. Continuó con amabilidad. Tienes razón, necesitamos estas pastillas con urgencia. Entonces aceptaré tu buena voluntad. Después de decir esto, sacó 50 piedras espirituales de su bolsa de almacenamiento y las colocó sobre la mesa, diciendo respetuosamente: ya que estas píldoras no le sirven al mayor, estas son las piedras espirituales que usted merece. Por favor, acéptelas. Xiao Yuanzi calculó rápidamente y se dio cuenta de que Li Tongya todavía los estaba valorando en función de una participación del 50%, y las 50 piedras espirituales en realidad eran más que suficientes. Con un movimiento de su manga, los aceptó, no queriendo discutir con él. Bueno, entonces no te lo pondré difícil. Los aceptaré. Mientras se levantaba, preparándose para despedirse, Xiao Yuanzi recordó algo de repente y dijo con cariño: la prefectura de Lixia ha quedado devastada y apenas queda población. Mi familia Xiao tendrá que trasladar a algunas personas de las diversas familias a lo largo de la carretera Guli. Un subalterno vendrá más tarde para hablar de los detalles. Entendido, mayor. Buen viaje, respondió rápidamente Li Tongya, observando cómo Xiao Yuanzi se alejaba en su lanzadera voladora, desapareciendo en el horizonte. Solo entonces Li Xuanxuan se atrevió a entrar al patio. Al ver la mesa llena de botellas de jade, su rostro se iluminó de alegría. Con estas píldoras, el cultivo de nuestra familia puede avanzar aún más, exclamó con regocijo. Li Tongya asintió y recogió las pastillas de la mesa con un movimiento de su manga. La píldora de esencia de serpiente es conocida por su naturaleza suave, adecuada para quienes se encuentran en el reino de la respiración embrionaria y el reino del cultivo de Li. Es justo lo que nuestra familia necesita ahora mismo, comentó con un gesto de aprobación. Li Xuanxuan calculó el tiempo y sonrió. He estado en la cima del reino de la respiración embrionaria durante 2 años. Con estas píldoras de esencia de serpiente, más una píldora talismán de cada reino principal, tengo una gran confianza en abrirme paso hacia el reino de cultivo y... Li Tongya le entregó las píldoras y le preguntó en voz baja: ¿has decidido qué método de cultivo seguir? Aunque la técnica del origen secreto del trueno púrpura es poderosa, el líquido trueno yin profundo requerido solo se puede obtener durante tormentas eléctricas específicas, y no puedo esperar tanto. Así que elijo entre la técnica y del río 1 y la técnica espíritu puro del manantial de la cueva. Ambas son únicas a su manera, pero me inclino por esta última, explicó Li Xuanxuan su decisión en un suspiro, tras haberlo meditado durante mucho tiempo. Li Tongya simplemente agitó su mano en respuesta a esto. ¿Y tus razones? La técnica del espíritu puro del manantial de la cueva utiliza el puro del manantial de la cueva, rico en vitalidad y ágil, para cultivarlo, lo que será de gran ayuda en la elaboración de talismanes. Tras más de una década de afición por los talismanes, creo que podría contribuir significativamente a las necesidades de nuestra familia. Además, Xuanling es experto con la espada, y la técnica del I del río 1 le sienta de maravilla. Si todos en nuestra familia cultivaran el I puro del río, nuestras características comunes nos convertirían en blancos fáciles para nuestros enemigos, dijo Li Xuanxuan pensativo, con el rostro serio. Li Tongya asintió en señal de acuerdo y entregó una porción del I claro del manantial de la cueva que había recolectado durante los últimos años. Parece que tienes un buen plan. Haz todos los arreglos necesarios antes de recluirte. Si Yuanxiu no puede encargarse de los asuntos familiares, que Xuanling se encargue de ello, aconsejó. Li Xuanxuan asintió con firmeza. Li Tongya sacó entonces la tablilla de jade de la percepción del ojo espiritual, instruyéndole que se la entregara a Xuanfeng en aislamiento, y luego recuperó otra de color púrpura claro titulada Secretos de la Alquimia. He echado un vistazo a esto. No todo el mundo es bueno para la alquimia, requiere cierto talento.
Copia la sección sobre cómo conjurar la llama de la píldora de este papel y distribúyela entre los discípulos de la familia. En los próximos años, si alguien logra conjurar la llama de la píldora, que me busque en el pico Meiche. Li Xuanzhuan aceptó las instrucciones y se marchó. Li Tongya recogió la espada Qingche envainada y la observó un instante antes de sujetar firmemente la empuñadura y ejercer una ligera fuerza. ¡Clang! Una suave luz blanca se derramó, iluminando el patio con un destello aguamarina y la luz blanca de la espada, proyectando ondas de luz por toda la cueva. De hecho, la fuerza era tan intensa que hizo temblar con fuerza la espada que Li Tongya llevaba en la cintura. Hinger. En el momento en que Li Tongya tocó la espada, se dio cuenta de que usar la postura inicial de la técnica corte de la luna celestial le permitiría sacar esta espada espiritual. En ese momento, Xiao Yuanzi estaba cerca, así que no ejerció mucha fuerza. Al desenvainar la espada, vio la palabra Qingche grabada en la hoja. «Siento que haya sufrido», susurró con voz dolorida. La espada Qingche zumbaba en su mano, irradiando un brillo gélido. Li Tongya notó una nueva palabra que salía de la borla: aniquilar. Aniquilar. Qingche. Li Tongya frunció los labios, envainó la espada y voló hacia el pico Meiche. Li Xuanzhuan, después de haber hecho todos los arreglos necesarios, tomó el espiritual que recibió de Li Tongya y fue al pico Meiche para recluirse, dejando a Li Xuanling y Li Yuanxiu a cargo de los asuntos familiares. Li Qinggong y Li Yuanjiao habían aprendido el método de recepción en la montaña y ahora estaban usando la luz de la luna para condensar el chakra del paisaje profundo. Mientras tanto, en el pico Lijing. Toc, toc. Li Yuanxiu entró al patio con una sonrisa. Li Yuanjiao, quien acababa de terminar su cultivo, practicaba con su espada en el patio. Al ver a Li Yuanxiu, rápidamente lo saludó con una brillante sonrisa. «Hermano mayor. Ven aquí, Yuanjiao». Li Yuanxiu le alborotó el pelo y le entregó una botella de jade. «Esta es la píldora que te envió tu cuarto tío abuelo. Cuídala bien y úsala cuando estés a punto de abrirte paso», dijo con cariño y ternura. Para mantener en secreto la muerte de Li Chehing, Li Tongya y Li Xuanzhuan afirmaron que los objetos que Xiao Yuanzi trajo consigo eran enviados por Li Chehing. Li Yuanxiu y los demás, desconociendo la verdad, los aceptaron con alegría. Li Yuanjiao, tras recibir una semilla talismán y alcanzar rápidamente la etapa de paisaje profundo con la ayuda de la luz de la luna, conocía el secreto de la familia. Había hecho el juramento espiritual y cultivaba en la montaña desde entonces. Al ver a Li Yuanjiao asentir obedientemente y aceptarlo, Li Yuanxiu se sintió aliviado de haber entregado personalmente las píldoras medicinales según las instrucciones de Li Xuanzhuan antes de su reclusión. Después de todo, las píldoras de esencia de serpiente son preciosas. Es mejor entregarlas personalmente para evitar incidentes desagradables y problemas innecesarios. Los labios de Li Yuanxiu se curvaron en una pequeña sonrisa. Aunque los cultivadores de la rama familiar habían sido obedientes y no se había producido ningún incidente desagradable hasta el momento, aún no confiaba plenamente en ellos. Por lo tanto, prefería ocuparse personalmente de asuntos tan importantes. «Jefe». Mientras Li Yuanxiu seguía sumido en sus pensamientos, Li Pingji y los demás entraron apresuradamente al patio, acercándose a él, seguidos de cerca por varios administradores municipales. Todos agachaban la cabeza y ninguno se atrevía a hablar. Como Li Yuanxiu estaba manejando los asuntos en el patio de asuntos del clan, Li Pingji naturalmente se dirigió a él como el líder del clan. Al escuchar a Li Pingji llamarlo jefe en lugar de joven jefe del clan con los administradores de la ciudad detrás de él, Li Yuanxiu supo que algo les había sucedido a los discípulos del clan. ¿Cuál es el problema? Acabo de elogiar a nuestros discípulos, y ahora hay problemas. ¡Qué risa! Li Pingji no se atrevió a andarse con rodeos, con aspecto algo preocupado, y respondió apresuradamente. El tío del clan Yuyan ha regresado de las minas. Ya ha alcanzado la etapa de la capital de Jade y ahora posee un sentido espiritual. Al regresar a la ciudad, dio un paseo por la calle, inesperadamente, con un movimiento de su sentido espiritual, sorprendió a varios discípulos del clan en el patio. Ellos, en el patio. ¿Qué hacían?, preguntó Li Yuanxiu con severidad, solo para oír a Li Pingji apretar los dientes y decir, apostando en peleas de perros. Algunos estaban desnudos y jugueteando con mujeres en el patio. ¿Cómo se atreven?, exclamó Li Yuanjiao con incredulidad y asombro. Su expresión se ensombreció al escuchar y ver cómo la de Li Yuanxiu se distorsionaba de vergüenza e indignación. Capítulo 170. Rectificando la atmósfera. ¿Quiénes son?
¿Los han atrapado a todos?, preguntó Li Yuanxiu en voz baja al salir del patio. Li Pingji respondió con prontitud. Los pillé con las manos en la masa. Aparte de los que no llevaban el apellido Li, había 6 personas en total con el apellido Li. 5 de ellas son descendientes de los hermanos ilegítimos de nuestro antepasado fundador, y uno es mi tío. La confesión de Li Pingji fue pronunciada con un sentimiento de vergüenza y temor. El antepasado fundador al que se refería era, naturalmente, Li Mutian. El tío de Li Pingji era hermano de Li Xieven, concretamente uno de los hijos de Li Yeseng. Mientras Li Yeseng vivió, al menos hubo alguien que los mantuviera bajo control. Tras su muerte, permanecieron sometidos durante algunos años, pero con Li Xieven ocupado con sus asuntos, con el tiempo comenzaron a causar problemas. Veo. Li Yuanxiu se fue después de decir esas 2 palabras. Hermano, yo también iré, murmuró Li Yuanjiao y se levantó rápidamente para seguir a Li Yuanxiu montaña abajo. Li Yuanxiu le susurró unas palabras a Li Pingji, quien asintió y se marchó, y luego lo condujo al patio en cuestión. Una multitud se había reunido frente al patio, con los guardias del clan asegurando firmemente la zona. Li Xieven, con el rostro sombrío, se encontraba en la entrada. Al ver a Li Yuanxiu, ahuecó el puño respetuosamente. Saludos, joven jefe del clan. Tío Wen, no hay necesidad de formalidades, respondió Li Yuanxiu mientras entraba al patio con él, solo para presenciar una escena de puro caos. El suelo estaba cubierto de restos de fruta y verdura, lo que dificultaba el paso. Una docena de hombres, con el torso desnudo, estaban apretujados contra el suelo. Su tío de clan, Li Yuyan, permanecía de pie con los brazos cruzados. Saludos, tío del clan, dijo Li Yuanxiu secamente mientras saludaba a su tío del clan. Joven jefe de clan, respondió Li Yuyan al instante al verlo, ahuecando el puño y retirándose a un rincón, prefiriendo guardar silencio. Li Yuanxiu notó sus sienes canosas. Li Yuanxiu observó el patio. Las expresiones de todos eran diversas. Li Xieven parecía avergonzado, Li Yuyan tranquilo, y los habitantes del pueblo, enojados y temerosos, creaban un ambiente deprimente. Todos tenían la mirada fija en Li Yuanxiu. Sus pocos hermanos ilegítimos, a quienes apenas había visto desde los 6 años, ahora lo observaban en silencio desde la multitud, como lobos silenciosos. Li Yuanjiao, de pie a su lado, los miraba con frialdad. Li Yuanxiu no había interactuado mucho con sus hermanos mayores, que vivían al pie de la montaña. Estos 3 hermanos mayores carecían de espíritu y no tenían una buena educación, pero nunca le habían causado problemas. Sabían que Li Xuanzuan solo le había asignado a Li Yuanxiu la gestión de los asuntos domésticos temporalmente. Li Yuanxiu, siendo un cultivador inmortal, estaba destinado a quedarse en la montaña. Con 4 pueblos en Lijing y 3 en Huaqian, además de más de una docena de aldeas dispersas, algunos pueblos eran tan ricos que la presencia de inmortales era la norma, mientras que otros eran tan pobres que apenas sobrevivían durante años. Se desconfiaban entre sí, vigilando de cerca ciertas posiciones. Entonces Li Yuanxiu centró su mirada acerada en la gente que tenía delante y preguntó con voz fría: ¿Quién inició esta sala de juego? Todas las miradas se dirigieron a un individuo, que se tambaleó hacia adelante sobre sus rodillas. Era un cultivador que no llevaba el apellido Li, aún en la etapa del paisaje profundo del reino de la respiración embrionaria, a pesar de tener 30 y tantos años. Sin decir palabra, Li Yuanxiu avanzó velozmente y desenvainó su espada. El brillo grisáceo del aura de la espada de agua profunda estalló, y con un golpe veloz, el hombre fue decapitado. Mientras su cabeza rodaba por el suelo, la nuez de su garganta todavía subía y bajaba como si suplicara: «Misericordia, por favor, joven jefe del clan». La multitud retrocedió conmocionada. Li Yuanxiu se hizo a un lado, evitando el chorro de sangre fresca, y los espectadores comenzaron a gemir y llorar. Mientras la multitud continuaba con sus gritos caóticos, Li Pingji llegó con una olla de aceite hirviendo. Los soldados del clan intercambiaron miradas, comprendiendo en silencio su tarea. Luego, presionaron a los jugadores que forcejeaban y les obligaron a extender las manos. El juego es una enfermedad de las manos. Li Yuanxiu se burló con frialdad. Li Pingji y sus hombres procedieron a verter aceite hirviendo sobre las manos de los jugadores, lo que inmediatamente les provocó ampollas. Mientras los hombres gritaban de dolor, Li Yuanxiu ordenó: «Los que se bajaron los pantalones, adelante». Li Yuyan, quien había permanecido en silencio en un rincón, finalmente levantó la cabeza. Con un ligero gesto del dedo,
Varios hombres corpulentos se tambalearon hacia adelante. Incluso los soldados del clan que los sujetaban se tambalearon unos pasos hacia adelante. Li Yuanxiu, naturalmente, supo que era Li Yuyan quien los había señalado. «Sírvelo otra vez», ordenó en voz alta. Su tono era áspero e implacable. El olor distintivo de carne asada llenó rápidamente el aire, y los hombres se dieron cuenta en ese momento que sus manos estaban muy lejos. Li Yuanxiu se dirigió a la multitud y declaró: «El patio de asuntos del clan hace cumplir las reglas establecidas por nuestros antepasados. No se tolerará la prostitución, el juego ni el adulterio. Estas reglas se aplican a todos los miembros de nuestra familia, desde el linaje principal hasta las ramas más lejanas. No piensen que pueden salirse con la suya rompiendo las reglas y manchando el nombre de la familia Li solo por estar al pie de la montaña». El silencio los rodeó, y Li Yuanxiu notó que sus hermanos ilegítimos agachaban la cabeza y ya no lo miraban a los ojos. Entonces dio otra orden, aunque esta vez con un tono más suave: «Que alguien le trate sus heridas». Mientras Li Yuanxiu conducía a su grupo fuera del patio, los espectadores se apartaron para dejarles paso, retrocediendo y evitando su mirada. Li Pingyi, sintiéndose satisfecho, dio un paso adelante y dijo: «Joven jefe de familia, eso debería callar a esos tíos y ancianos del clan que a menudo lo critican por no ser lo suficientemente duro». «No hay necesidad de hacerles caso», respondió Li Yuanxiu mientras caminaba por las calles poco iluminadas. Luego continuó: «Esa gente solo busca transferir el control de las 7 ciudades de la familia principal y del tío Sieven a sus propios descendientes. Sus chismes no sirven de nada. Ahora que esto ha terminado, dirán que soy demasiado brutal para liderar la familia. Las luchas por el poder y el lucro son inherentemente sucias. Se trata de calumniarse mutuamente, y al final, quien cause la mayor difamación al otro tiene la última palabra». Li Yuanxiu habló con indiferencia, acariciando la cabeza de Li Yuanjiao, y continuó con solemnidad: «Nuestros verdaderos adversarios nunca son estas pequeñas disputas familiares internas, sino las familias Yu y An, junto con los demás clanes ambiciosos que nos rodean». Li Yuanjiao asintió, caminando a su lado. Tras pensarlo un momento, dijo con seriedad: «Hermano, me temo que te guardarán rencor. Quizás deberíamos enviar a alguien para que los elimine de una vez por todas». Li Yuanxiu negó con la cabeza y respondió en voz baja: «Al fin y al cabo, siguen siendo nuestros parientes. Nuestra familia ya es pequeña. Unos pocos mortales de mala reputación y rencorosos no pueden hacer mucha diferencia. El patio de asuntos del clan los vigilará. No hay necesidad de medidas drásticas». Li Yuanjiao solo pudo asentir y decir con frialdad: «¿Notaste las miradas de esos hermanos nuestros? Son bastante aterradoras». Li Yuanxiu suspiró levemente, lo que provocó que Li Pingyi detrás de él retrocediera medio paso instintivamente, con la mirada vagando como si estuviera perdido en sus pensamientos. Li Yuanxiu lo miró fijamente antes de responder: «Son solo unos alborotadores sin ningún orificio espiritual. No me sorprende que nos tengan celos. Después de todo, compartimos el mismo padre. Sin embargo, nacieron sin orificio espiritual. Estoy seguro de que también comprenden el panorama general. Con ellos cerca, los forasteros no pueden causar muchos problemas». «Entendido, hermano», dijo Li Yuanjiao pensativo, asintiendo. Los dos ascendieron juntos a la montaña, sonriendo mientras contemplaban la noche que se oscurecía. La túnica negra de Li Yuanjiao ondeaba en la noche, complementando la capa blanca de Li Yuanxiu. Habiendo sentido poco amor paternal desde pequeño, sintió un profundo afecto por su hermano. «Hermano, eres mucho mejor que papá», cantó alegremente. Li Pingyi, que estaba detrás de ellos, deseó poder cubrirse ambos oídos en ese preciso momento. Li Yuanxiu miró fijamente a Li Yuanjiao y dijo con rectitud: «¿Qué clase de palabras son esas? Mi padre es el más trabajador de todos nuestros mayores. En su vida, ha tenido poco de qué enorgullecerse, y en cambio, ha tenido que ir en contra de su naturaleza día tras día. Ahora, a sus 30 y tantos, ya tiene la cabeza llena de canas. Es inevitable que descuide algunos aspectos. Debería ser más comprensivo con mi padre». Rió Li Yuanjiao, asintiendo. Agarrando la capa de su hermano, continuó con una sonrisa: «Hermano, un día, nuestra familia Li sin duda derrotará a las familias Yu y An bajo nuestro liderazgo. Unidos como hermanos, somos mucho más fuertes que cualquier Yu Mugao o Yu Muxian». Li Yuanxiu rió con ganas, dándose palmaditas en la cabeza, con los ojos llenos de alegría y esperanza. Juntos, contemplaron la luz de la luna,
caminando en silencio.